Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando una nueva transmisión. Estamos en Habitarnos, por si no se dieron cuenta. Estamos empezando una nueva transmisión de nuestro ciclo Charlas para Terapeutas, que empezamos este año con mi querida colega y amiga y miembro del equipo de Habitarnos, Lucía de Bries, que me está haciendo acá gesto de que como ya hemos hecho otras veces, los martes que tenemos taller de escenas matrices y que también tenemos charlita para terapeutas, solemos hacerla en Habitarnos y además suele pasarnos esto exactamente que está pasando, es que acopla y acá ya lo solucionamos. Así que bueno, ¿cómo estás, Lu? ¿Cómo te va? Bárbaro, así de veo doble. Te veo y veo. Muy bien. Pero estaría re bueno que si hay alguien en los días se escucha, porque Sí, como hacemos este invento del micrófono, no sí. sabemos del todo si alguien nos escucha. Exactamente, o sea, veo que está entrando gente, si alguien nos puede decir si se escucha bien, si se me escucha bien a mí, si se escucha bien a Lu, y si no, y ahí vamos mejorando la transmisión. Bueno, ahí Caro nos dice que se ve y que se escucha. Bueno, gracias, Caro. Bueno, ¿cómo va, Lu? Hoy ¿Cómo la quería andás? acá de Sí, Yosemite, obviamente. contentísima, nada, pensando en los temas, termina siendo re divertido, un desafío, y ahí vamos. La verdad que nos sirve, espero que a ustedes también, pero a nosotros nos encanta hacerlo y pensar cosas y darle vueltas y de venir un poco con la teoría y también con nuestra vivencia de lo que significa ser terapeuta desde nuestra mirada, ¿no? De la mirada de escenas matrices. Y aunque el título es charla para terapeutas, que es lo que habíamos pensado, nos pasa, o a mí me pasa que hay pacientes que me dicen, ay, lo veo grabado, pero bueno, yo no soy terapeuta, ¿no? Y entonces digo, la verdad que para mí son súper interesantes los temas que tomamos, que si bien damos el enfoque de cómo es desde la clínica, desde lo terapéutico, del ser psicólogo, pero la verdad es que trabajamos temas que, como decíamos la vez pasada, muchas veces le explicamos parte de la teoría al paciente. Y que cuando tenemos taller, muchas veces también, o hay preguntas, o nosotros recurrimos a ciertos otra vez conceptos desde la teoría, desde la concepción, y lo que ayuda mucho, o por lo menos la réplica que yo tengo. Entonces, si bien es una charla para terapeutas, nos gusta que nos miren, nos sirve cuando hay preguntas o cuestiones que no entendieron, o si remite a otras áreas de otra escuela psicológica. Entonces, bueno, los invitamos a que se queden todos, los que Sí. quieran. Es una charla para terapeutas que no es solo para terapeutas y casi que estamos medio con este, con esta introducción. Estamos entrando un poco también en el tema porque en realidad dentro de la mirada que tenemos en escenas matrices sobre lo que es un terapeuta, digo, en lo que para nosotros es un terapeuta, evidentemente un terapeuta no es un paciente, evidentemente un terapeuta no es una persona cercana efectivamente, evidentemente todo esto, pero las líneas están mucho más borroneadas que en otras miradas. De hecho, hacemos distintas actividades en donde, además de ser o terapeuta o el coordinador, etcétera, bueno, pasan un montón de otras cosas. Y yo creo que todo esto contribuye muchísimo al trabajo que hacemos finalmente. Además, ayer fue el Día del Psicólogo, en la Argentina por lo Es menos, cierto. digo, entre mensajes, saludos, viñetas muy lindas de dibujantes que hay, también es un ejercicio de ida y vuelta. Hay una muy bella de Tute que siempre lo grafica como con un diván, entonces está el psicólogo, está el paciente, y el paciente se da vuelta, lo mira y el lobito dice, ¿y usted cómo está? ¿No? Digo, y también, digo, nosotros somos una escuela de base humanista. Y la verdad que esto también en un punto es, nosotros no estamos afuera, ni de la sesión, ni de lo que pasa, ¿no? Estamos desde nuestro lugar que está diferenciado, pero digamos, todo lo que pasa en sesión nos toca. Y el mensaje de ya firmé el contrato de alquiler nos llega. Y para el paciente es importante y para nosotros también. Entonces, bueno, digamos, hoy habíamos pensado cómo poder dar una vueltita sobre esta mirada y cuál es el enfoque y nuestro posicionamiento desde la mirada y desde el trabajo, porque el trabajo incluye la mirada y la mirada incluye el trabajo. Exactamente, exactamente. Ese es el tema de hoy. Y insisto que si algo no se escucha bien, por favor avísennos para nosotros poder corregir. Eh, este es el tema de hoy. ¿Cómo es el terapeuta desde la mirada de las escenas matrices, ¿no? Lo primero que vamos a decir con respecto a esto es que vamos a ir a lo más obvio y evidente, me van a decir, bueno, pero para eso te hacen la charla. Sí. Evidentemente
el terapeuta no es el paciente. O sea, evidentemente no están a la par, evidentemente no son amigos, evidentemente el terapeuta tiene que tener un saber y el paciente no tiene por qué tenerlo. O sea, evidentemente hay una diferencia que nosotros, aunque puede ser un poco riesgoso, a mí me gusta mostrarla como una diferencia de nivel. El terapeuta está por encima y el paciente está por debajo. Por supuesto hay que entender en qué. En su saber. El terapeuta sabe algo que el paciente no tiene por qué saber. El terapeuta ha estudiado para ser terapeuta y el terapeuta tiene que utilizar este saber en beneficio del paciente. Y en esta diferencia yo diría, el terapeuta es el que tiene la tarea de darle al paciente algo que al paciente le sirva y el paciente no le debe al terapeuta nada más que el pago de su sesión. Esto es muy importante, es todo un tema muy importante y muy complejo para los que somos terapeutas, entender que el paciente no me debe nada, más allá del pago de la sesión, no me debe nada. Lo que no quiere decir que él pueda hacer cualquier cosa y que yo en todo lo que él haga ponga cara sonriente y acuerde. Pero digo, entender que no me debe nada, más allá del pago de la sesión, es fundamental para poder llevar a cabo, por lo menos en nuestra mirada, llevar a cabo un proceso tal como nosotros lo entendemos. Le pongo subtítulos abajo. ¿Qué significa para nosotros no debe nada? Digamos, no debe nada, más allá del pago de la cancela y del encuadre. El encuadre tiene que ver con poder estar presente en su espacio, que igual es un pequeño desglose, ¿no? Pero no debe nada, por ejemplo, cuestiones que abordamos muchas veces en supervisiones, el paciente no me debe progresar, no me debe ir a decirle al jefe lo que hablamos en sesión y que el paciente dijo, sí, 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 estoy de acuerdo, esto es importante hacerlo, digamos, el paciente, si queremos, está bien como es, o sea, tiene que ser como es. Ahora, viene en búsqueda de conocerse, mejorar, cambiar, ajustar, ser acompañado, digamos, esto parte sí, digamos, sí lo debe al espacio y al tratamiento, no al terapeuta, o al terapeuta que engloba todo lo que es su trabajo y su proceso. Digamos, respetar estas cuestiones sí son importantes, pero el paciente no me debe, ¿no? Vuelvo a decir, ni separarse si dijo que se iba a separar, ni cambiar, digamos, y a veces lo vemos en supervisión, que terminamos viendo que hay algo de esto que me enoja, y si me enoja, por ejemplo, me enoja, o pasan ciertas cosas como terapeuta, el vínculo con este paciente, tendré que revisar qué es propio mío. Sí, en realidad cuando el paciente falta a su sesión o viene tarde o todos los etcétera que podamos imaginar, el paciente está faltando a su espacio terapéutico. Entonces, ¿qué le pasa a este paciente? Por supuesto que es mi tarea denunciar esto en la sesión y ponerlo en sesión y no decir, no importa, llega siempre media hora tarde, no te preocupes. Por supuesto. Estoy en vínculo, si está bien, llega tarde, si le doy permiso. Claro, claro, o sea. Estoy dentro de esta dinámica. Exactamente. Por supuesto que mi tarea como terapeuta es denunciar que hay una parte del paciente que necesita su hora de sesión y hay otra parte del paciente que sistemáticamente le hace llegar tarde. O sea, mi tarea es denunciar. El problema del me debe o no me debe, y esto es lo que nos importa mucho, es entender que el paciente no me lo debe a mí, se lo debe a él, y que él mismo atenta contra su propio espacio, y si atenta contra su propio espacio terapéutico, atenta contra su propio espacio en un montón de ámbitos, en un montón de vínculos, en un montón de cosas en su vida. Entonces, utilizo este no hacerse cargo del encuadre que él mismo aceptó, o sea, utilizo esto que pasa en la sesión y en la relación conmigo para tratar de ayudar al paciente en lo que le pasa en su vida, porque esto mismo que le pasa acá, le pasa seguramente en otros aspectos. Claro, entonces si puedo ver que el espacio y el vínculo en terapia es un vínculo más de su vida, cómo se juega, si puedo leer esto acá, también puedo utilizarlo para leer otras áreas de su vida, que también yo digo, el poder que nos da el paciente, porque muchas veces digo, yo no te pido la yo no tengo una cámara, no sé, el contenido con el que trabajo, me lo contás vos. Digo, honro mucho esa confidencialidad y ese espacio, pero no tengo manera de saberlo si no me lo contás vos en esa sesión. Entonces, digamos, también cómo puedo leer, interpretar, entender
esto de, entonces cuando vos llegás tarde acá, es lo mismo que te pasa cuando llegas tarde al trabajo, Claro. o cuando perdés el tren porque sistemáticamente dormís de más. O cuando no va hacia aquello que desea, o cuando no va hacia la realización de un deseo profesional, personal, afectivo, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, es el mismo movimiento que se llama. Lo que pasa es que, claro, para eso, y esto es lo muy difícil, ¿no? Para nosotros los terapeutas, para eso, cuando el paciente llega a media hora tarde a la sesión, yo debo poder sentir que no me lo hace a mí. O sea, debo poder entender, y para eso tengo que trabajar mucho conmigo, ¿eh? Debo poder entender y sentir que es algo que se está haciendo a sí mismo y devolverlo a la sesión con la fuerza suficiente, pero no con la sensación de víctima. Porque en cuanto yo, terapeuta, siento sensación de víctima, ya estoy jugando mis propias escenas copia. Y ahí ya no puedo ayudar, ya solo necesito que el paciente venga temprano para no sentirme un terapeuta abandonado, o para no sentirme un mal terapeuta, que el paciente llega tarde porque en realidad la sesión no le sirve. O sea, tengo yo que limpiar mis propias cuestiones personales. Bueno, y entonces, digo, y esto de mis propias cuestiones personales que están puestas en juego, cuántas, digo, en algunos de los primeros encuentros lo hemos charlado, digo, hace una más de las aristas de cómo es ser un terapeuta desde las escenas matrices. Y yo acabo de decir algo, o qué me pasa a mí. Pues yo soy terapeuta de la unidad de escenas matrices y pertenezco a una institución, ¿no? Que trabaja, que creó las escenas matrices y que trabaja en este lugar. Digamos, puede ser que otros terapeutas se formen desde esta mirada y, digamos, no exista el formato de institución desde donde no trabajan y son acompañados así. Voy a decir, en los beneficios el plus es para mí trabajar desde acá, ¿no? Digamos, porque muchas veces pensamos el trabajo en solitario, por eso decía esta viñeta que el paciente se da vuelta y le pregunta al psicólogo cómo está usted hoy, ¿no? Entonces digo, cuando nosotros trabajamos en Habitarnos, tenemos el espacio de supervisión, al que tenemos la supervisión del equipo de trabajo, que es pequeña, ¿no? Que es de los psicólogos y terapeutas de Habitarnos en Buenos Aires, donde podemos trabajar y plantear temas de qué me pasa a mí cuando el paciente X está en esta situación, o cuando tengo que, por ejemplo, plantearle que si no hace la consulta con psiquiatría no voy a poder seguir acompañando su tratamiento, o lo que fuere, ¿no? O estoy trabado porque hay escenas copias mías que están interfiriendo en la mirada, cuando por ahí ya no puedo ayudar más de lo que hice, y entonces cómo hago cierto cierre y o duelo de esto. Entonces tenemos nuestro espacio de supervisión de equipo terapéutico, luego tenemos el espacio de supervisión con alumnos de la formación, que este es muy rico, digamos, hay gente en formación y muchos psicólogos, ¿no? Que traen para supervisar de cómo mirarían ustedes, qué me pasa acá, por qué no puedo, por qué no llego, por qué siento estas cosas. No, entonces, digamos, tenemos una supervisión pequeña, una supervisión ampliada en la que intentamos estar siempre todo lo presente que podemos los psicólogos y miembros del espacio. Tenemos los espacios de formación docente, donde a veces yo estoy en la clase sola, o estoy, por ejemplo, en el espacio de escuelas psicológicas con Graciela, y toda una dinámica de ir desplegando la teoría, que en el mismo momento en la que la cuento y lo transmito e interactúo con los alumnos, la verdad que yo conozco un montón. Porque aunque allá la haya dado muchas veces, la misma clase, ¿no? Hay preguntas, hay disparos, yo soy distinta. Entonces, digamos, el espacio es distinto y estar en pantallas con otros no es lo mismo, no es en soledad. Y después tenemos el espacio grande, de clínica individual, en el que estamos también todos los Estás hablando de la formación. Sí, bueno, no, porque es verdad. nuestra manera de trabajar implica que es difícil de entender. Sí. O sea, suerte. Suerte. Una vez me dijeron a mí, ¿te acordás, no, lo del Sucre? Vos no estabas todavía en Sucre. En Sucre yo tenía toda silla de madera a 90 grados. ¿No? Es que todavía tenemos acá algunas, ¿no? Algunas tenemos. Entonces me venía y me decía, la gente del equipo me decía, che, cambiá la silla porque son incómodas, son incómodas. Y yo decía, hay algo en la incomodidad que tiene que estar. Digo, hay algo hay algo en cómo trabajamos en escenas matrices y en Habitarnos, que es la casa de las escenas matrices, hay algo en cómo trabajamos que es un poco difícil de entender, y a mí me parece bien. Y tiene que ver con que los espacios no son lo mismo, pero en un punto parecen lo mismo. O sea, hay cosas que se hablan en un espacio, también se hablan en otro. Hay vínculos que en un espacio son de una manera y en otros espacios son de otra manera. O sea, y además de todo eso, cada vez más va tomando lugar lo que Lu bautizó como el café,
que a la vez el café es lo que pasó en la jornada, o sea, los espacios en donde, bueno, ahora no estamos como terapeutas, obviamente somos los terapeutas o los docentes, pero ahora no, ahora estamos tomando café, ahora estamos jugando un rato al fútbol, digamos, porque estamos en un intervalo de una jornada. O sea, esos espacios en donde se borronea, no desaparece, se borronea la diferencia entre terapeuta y alumno y paciente, entre docente y alumno, entre director del equipo y el resto del equipo, entre el equipo y los pacientes, o sea, donde se borronean todas esas líneas divisorias. Donde conviven, ¿no? Espera, se borronea eso y entramos a una zona de, somos personas. Constituye uno de los núcleos básicos de la mirada de las escenas matrices. Porque justamente dentro de la mirada de las escenas matrices tenemos que soportar que a la vez somos y no somos iguales. O sea, somos pares y no somos igual al otro. Ocupamos distintos roles y a la vez somos siempre personas y en ese sentido somos siempre pares. Y además esto, pensaba también, es un lugar de posibilitador del crecimiento, pero no solo del alumno el que se está formando o del paciente, todo, digamos, No, claro. Porque pienso, en la jornada del Pinamar, Fede dijo algo, insistió en eso, me miró a mí, y esto generó todo un enlace, digamos, yo lo solté en un momento de escena. Decimos que Fede es un paciente, ¿no? Fede es un paciente y alumno, ¿no? Y digamos, y volvió a decir lo mismo que dijo en otra situación, y la verdad que generó una posibilidad de un movimiento súper interesante en una coordinación de una escena de un paciente en la jornada de Pinamar. Digamos, este posibilitador del crecimiento que incluye la plasticidad, no son lo mismo pero somos personas, ¿no? Digamos, la parte de lo humano, digamos, y el cafecito es acá en el taller, es en la jornada de Escobar, es en la convivencia de Pinamar, es en Barcelona con Silvia y Oscar, es en Madrid. Por eso, o sea, contemos que hacemos terapia individual, hacemos terapia grupal, tenemos una formación de escenas matrices con alrededor de, no sé ahora cuántos hay, 17, 18 alumnos. Hemos hecho este año una jornada en Escobar de un día, de 10 a 18 horas. Venimos ahora de una jornada en Pinamar de 2 días. Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas que, por supuesto, no se circunscriben a la sesión de 1 hora o de 45 minutos, ¿no? Empiezan a pasar un montón de otras cosas que nosotros incluimos en lo que para nosotros es un espacio y un proceso de crecimiento, como dijo Lu, no solo del paciente, también de nosotros, porque si nosotros no crecemos a la par del paciente, entonces pasa lo que pasa con todo aquello que no crece, no se mantiene, empieza a enfermarse de alguna manera. Entonces, todo eso también es crecimiento para nosotros. Sí, Lu. Y no digo, la verdad es que yo soy muy fotográfica, ¿no? Y pienso en privilegio de haber estado en espacio de clase de coordinación de taller en Madrid, que es una jornada de 2 días, que en el medio hay un taller en el que vienen pacientes, alumnos o personas de fuera, y hay gente extraordinaria que trasciende para mí la pantalla, por suerte, más de una vez, ¿no? Digamos, y también el lugar tan difícil a veces de soportar de terapeuta, de que soy el que estoy diferenciado del otro porque tengo un saber, porque tengo una función específica, digamos, este lugar que tantas veces es nombrado como solitario del terapeuta, del psicólogo. Sí, y además, perdóname, ya que trajiste lo de Madrid, digo, en España pasan, yo hace muchos años, ya que viajo a España, y hace muchos años que veo, cuando viajo a España, a la misma gente que son pacientes y también son alumnos, pero además empiezan a ser también, terminan la formación y empiezan a ser pares en otro sentido. Digo, yo cuando voy a España, bueno, vos te habrá pasado, ¿no? Y lo hemos hecho juntos, vamos a comer después, y digo, vamos a comer con aquellos que en otro ámbito son los pacientes, digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo compartir una cerveza, una pizza, hablar de fútbol, o hablar de otra cosa, hablar de política? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, si no lo puedo hacer, algo me está pasando. Si solo puedo ser el terapeuta ante mi paciente, yo creo que algo me está pasando. Y creo que ese algo que me está pasando también está pasando en la terapia. O sea, porque si yo necesito mantenerme en ese lugar de saber y es el único lugar que soporto en la relación con mi paciente,
Bueno, esto también tiene que ver con el proceso terapéutico que yo estoy coordinando. Yo recuerdo un momento para mí de mucho crecimiento, es cuando soporté no saber. En ese momento, en una paciente que me hablaba de la logoterapia. Y yo le tuve que decir, la verdad es que no lo sé. Cuando yo soporté no saber eso, ¿no? Y ella dijo, bueno, yo te cuento. Bueno, hoy en día es una de las, en la clase de noviembre de escuelas psicológicas es Víctor Frankl. La verdad que en ese momento yo no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Pues yo tenía una forma de ser psicóloga en la que no podía no saber. Y miraba atrás mi biblioteca y decía, seguro yo lo leí, pero no sé de qué me está hablando, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo asumo esta otra forma, ¿no? En la que el otro me cuenta, me introduce, me dice, y si el paciente no soporta que yo no sepa, y bueno, terminar acá. Ahora vamos a contar, si querés, luego un ratito de la jornada de Pinamar, porque ahí pasaron un montón de cosas de esto, de donde los roles cambian porque nos pensamos más como personas que como el rol que ocupamos, ¿sí? Primero quiero decirle a la gente que nos escucha que toda pregunta que tengan la pueden hacer acá en vivo y yo intentaré no cortar la transmisión cuando la leo, porque voy a estar viendo a ver por dónde está. Pero digo, puedan preguntas o comentarios o lo que quieran, si nos pueden compartir, siempre para nosotros es una alegría recibir la opinión de ustedes. Sí, digo, estos encuentros, digo, de esta charla, de este momento, ¿no? Nosotros al ir a mirar un aspecto de lo teórico por ahí, o del abordaje más metodológico instrumental, nosotros ponemos a pensar. Y a mí eso es una cosa que la verdad me genera un deleite enorme, ¿no? Porque es hablar con el otro, intercambiar, estar de acuerdo, revisar por qué sí o por qué no, por qué esto es de esta manera. El otro día te dije, cuando reviste ese libro amarillo, naranja, no sé qué color, dije, le podemos hacer unos cambios, ¿no? Y digo, por ahí tengo que soportar que eso se sigue editando de esa manera, en la que en el 2016, no sé de qué año es, esto era en 2018, esto era así, y hoy en 2025 hay algunas cosas que sí, pero también estas otras, ¿no? Bueno, en la jornada de Pinamar pasaron un montón de este tipo de cosas, empezando porque la jornada de Pinamar, que fue sábado y domingo, pero empezó el viernes. pero llegamos el viernes, ¿no? Y ya el viernes hubo toda la zona de la empanada, las empanadas, los vinos y qué sé yo, ¿no? Digo, pero digo, el sábado y el domingo, la primera actividad del sábado la coordinaba Vale, ¿no? Valeria Picandet, y hacía un taller o una actividad que unía escenas matrices con bioenergética, junto con el acompañamiento de Graciela Turrillo, también miembro del equipo, ¿no? Entonces digo, primero lo que a mí más me gusta, que es poder vincular las escenas matrices con otras miradas, porque digo, la escena matriz no surgió del desierto, surge de otras miradas, de otras lecturas, bueno, surge de un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso primero. En el taller de Vale, que coordinó Vale con acompañamiento de Graciela, obviamente los otros terapeutas que estaban ahí y yo fuimos miembros del grupo, o sea que a mí me tocó hacer, fue toda la actividad en parejas, me tocó hacer pareja durante toda la actividad con un paciente de David Mosiurki, que también miembro del equipo. Y fue un momento extraordinario para mí, porque yo había cruzado 3 palabras con Andrés. Y ahí de golpe teníamos que forcejear, pegarnos, gritarnos, le tuve que sostener la cabeza, él tuvo que sostener la cabeza mía. O sea, esto se centró en una zona humana que para mí es de deleite total. Y esto constituye la base, una de las bases de cómo nosotros pensamos el espacio terapéutico. Eso, ¿no? Digo, sí, ahí dice eso, porque bueno, yo levanto la cabeza y hay un montón de cositas de frases atrás tuyo que también tienen de larga data. Dice soportar el amor, ¿no? Digamos, soportar el encuentro con el otro. Puedo soportar que el otro me guía, me acompaña. Yo hice todo ese trabajo con Romina, ¿no? Digamos, era el de, en un momento me decía, déjate, decías lo de la cabeza, ¿no? Me decía, déjalo, a ver si podés soltar el peso, mis manos van a sostener, ¿no? Y ella iba guiando desde cierto lugar, además de toda la coordinación y la propuesta y las invitaciones que iban armando Valeria y Graciela, ¿no? Digamos, es conocernos desde otro lugar. Tal cual. Todo el registro del cuerpo que tuvo esa jornada, ¿no? Digamos, el trabajo de bioenergética y después de psicodrama, sí. ¿no? Digamos, y el taller tiene que ver con poner el cuerpo, ¿no? O con una invitación, ¿no? Bueno, y en todo el área de Malena Gesior, que tiene que ver con el cuerpo en las escenas matrices, eso es una joya total. Sí, y después, digo, el trabajo para la jornada, el domingo, Valeria Picandet coordinaba otro espacio junto conmigo, en donde ella iba a tratar de armar un esquema con elementos del
de la tópica vincular del psiquismo con la que trabajamos, ¿no? Que por supuesto está en el libro que yo escribí en el 2018. Pero 10 días antes, Vale empezó a decirme, necesito hablar con vos, necesito hablar con vos, hay algo que no... Y empezamos es que a mí me parece tan fascinante empezar a discutir, ella me discutía que no se entendía algo de la teoría, lo cual me obligó a mí a pensar, repensar, decirle, bueno, y llegamos a esto, y llegamos a la jornada así, llegamos a esto por parte de ella. Bueno, lo voy a decir más como lo entiendo, pero hay algo que no me queda claro, y a mí me parece tan genial, porque partimos de la base de que la teoría que cierra no es. La teoría que está completamente comprendida no era. Cuando el paciente dice, entendí todo, no es. Cuando el alumno dice, ya no, o sea, justamente una teoría psicológica tiene que ser humana, y lo humano no cierra. La vida no cierra. En cuanto lo entendí, me quedó solamente en la mente, no me pasó ni por el cuerpo, ni por el corazón, ni por las emociones, ni por ningún lado. O sea, es una explicación lógica en donde 2 más 2 son 4 y me quedé ahí y no lo pude bajar a la vida. Entonces, poder trabajar con el otro, con los pacientes, con los alumnos, poder trabajar sin pretender darle un paquete cerrado que el otro se tiene que comer. Bueno, para mí esto es parte del crecimiento del proceso. Mira, hay una pregunta de Rosa. Rosa, nos vemos prontito, Rosa, en Madrid. Dale. Dice, a ver si la leo bien, ¿no? Dice, ¿qué función tiene la energía que rodea en un taller de escenas motrices? Qué pregunta. Yo diría, ¿qué función tiene la energía? Nosotros trabajamos muchísimo con el tema de la energía. Hoy le decía a una paciente, no solamente le decía yo, le decía a Vale, que me acompaña en un grupo, y lo decían las compañeras, cómo le había cambiado la energía. Y uno dice, ¿pero dónde? Porque en realidad dice más o menos lo mismo, ¿no? No sé, es que justamente no sé exactamente, pero es una leve diferencia en la manera de sonreír, en la manera de mirar, digo, cuando uno empieza a prestar atención a las energías de las personas, de los pacientes, de los alumnos, y empieza a poner como el foco ahí, uno detecta ahí dónde están determinados movimientos del proceso, que muchas veces no se detectan tanto en el lenguaje o en el discurso, y a veces es al revés. El lenguaje y el discurso ya lo cambió, pero uno dice energéticamente esto está igual. Entonces, la energía siempre es un nivel de análisis y de comprensión mucho más profundo. ¿Por qué? Bueno, porque es como el nene. El nene lo primero que absorbe es la energía. Digo, el nene absorbe la energía de su casa mucho más que lo que le dice. Y está bueno poder pensar en, no digo, este ejemplo que contaban de en qué, ¿no? Yo voy a volver a hablar de la Junta de Pinamar. No, Cecilia es una paciente de hace poco que... Cecilia, estoy hablando de Cecilia. Bueno, estábamos hablando de Cecilia. No, digo, yo a Cecilia no la conocía, no la había visto en ocasión de taller, relativamente como o que hace terapia o que viene, y Cecilia cuando cuenta finalmente o hace un cierre de qué fue para ella la jornada, tócame la cara. Digo, Sí, yo voy a contar lo que a mí me pareció. Tal Es cual. una mujer mucho más linda, más conectada. Creo además que dijo la palabra pertenecer. Digo, no sé si lo dijo ella o lo dijo Mariana. No digo que si esta instancia de estoy o no estoy, de qué manera estoy, cómo estoy. La presencia, ¿no? la presencia, ¿no? Esto que nosotros trabajamos tanto, ¿no? La presencia, que la presencia no tiene que ver si estoy ahí mi cuerpo o no. ¿Estoy yo presente en los lugares o está solamente mi cuerpo? ¿No? O solamente, ay, sí, quiero ir, pero no puedo. O sea, ¿estoy ahí presente o no? Está bueno, digo, y la energía de poder preguntarnos en qué, ¿no? En qué, digo, si Cecilia, el paciente, el alumno dice, ¿en qué? Digamos, poder tener voces y espejos que me dicen en esto, en lo otro, en tu claridad, sos difusa. A veces, digo, el paciente me dice, ay, me cuesta tanto explicarte lo que me pasa adentro. Yo digo, bueno, hagamos el trabajo, viene a terapia de manera presencial, ¿no? Digo, hagamos el trabajo, el esfuerzo, a ver, esmerate, contame. Y muchas veces yo le he dicho al principio del tratamiento, la verdad es que no podría decir en qué no sos clara, porque por lo menos conmigo te comunicás, me lo contás, me transmitís, pero en mi trabajo cuando te diga, no te entiendo, no sé qué querés decir, a ver, dame un ejemplo, ¿no? Entonces digo, el otro te iba contando que no, que yo soy difusa, soy errática en contar, en decir lo que me pasa, y bueno, se encontraba con un espejo que le decía, bueno, a mí no me pasa.
Yo lamento decirte, yo creo que te entiendo, ¿me estás queriendo decir esto? Sí, bueno. Digo, la cara del otro, despejarle de estás distinta. No digo, que bárbaro que Cecilia es la prima de la. No, porque además se lo hemos dicho todos hoy, pero además digo, la cara del otro, que cuando estoy presente, lo voy a poner en primera persona, cuando estoy presente, cuando mi energía es acorde a lo que está pasando. Hoy tenía en otro grupo una paciente que cuando empezó hace un año y medio, una cosa así, siempre estaba hermosa y sonriente. Uno dice, ah, qué bien, y no, porque a veces contaba cada cosa que no sé por qué estábamos sonrientes. Y es un elogio de varios de sus compañeros hoy, es que tenía cara de culo. Y esto estaba bien, porque lo que estaba contando tenía que ver con la cara que tenía, ¿no? Entonces digo, nosotros en Habitar ponemos mucho el foco en esto, porque la humanidad, el ser humano, el ser humano no como sustantivo, el estar siendo humano tiene que ver justamente con poder estar presente, y estar presente no es una cuestión que pase solo por la cabeza, pasa por todo el cuerpo. Y si querés contestamos algo de lo que pasa con los talleres, que es la pregunta de Rosa. Dale. Primero digo, Caro acá nos dice, ¿tendrá que ver con los fenomenológicos? Sí, nosotros tenemos una mirada muy fenomenológica, o sea, nosotros ponemos mucho el foco en qué está pasando acá, ahora. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que se percibe acá como fenómeno? ¿No? Fenómeno es lo que aparece para mí. Ponemos mucho el foco en eso, sí. El trabajo del jueves en una escena en la puerta abierta, ¿te acordás? Sí. Vos dijiste, Tomás representaba un rol y dijiste, Tomás, cerró la puerta, ¿no? Le decimos primero que en Habitarnos, nosotros tenemos una sala donde entra más o menos unas 30 personas. Toda la primera parte del taller se hace con la puerta entornada, pero no cerrada, porque hay gente que llega tarde y entonces así puede entrar, ¿no? Y Tommy, que es una persona que hace muchos años que está acá, ya conoce cómo es. Y lo tomaron como representante para representar al papá de la que estaba haciendo la cena, y lo pusieron al lado de la puerta, y Tommy cerró la puerta. Y es rarísimo porque él ya sabe que no se cierra la puerta, ¿no? Sí, dale, sí. No, digo, ¿y vos qué hiciste? Lo tomaste como un elemento de algo que pasaba, ¿no? Entonces, digo, porque igual era bastante efectivo, porque creo que el paciente dice, no, porque mi viejo puede estar, no está, y ya no sé quién trabajaba, ¿no? Y entonces él estaba cerca, el paciente no lo pone fuera del espacio, y digo, es muy llamativo. Y vos dijiste, ¿no? Lo miraste, coordinando, bajito fuiste y abriste la puerta otra vez, y lo miraste, ¿no? Digamos, entonces, digo, esta es la primera parte que se llama armado de la escena por parte del paciente con ayuda del terapeuta y que incluye la intervención. Y me importa mucho esto porque yo podría, como terapeuta, haber dicho, Tommy cerró la puerta, hay que ir a abrir la puerta. O sea, yo podría haberme puesto en un lugar de, Tommy no entendió la regla, o se olvidó la regla. Pero como me puedo poner también cuando el paciente llega tarde 20 minutos, decirle, tenés que llegar a horario. O sea, puedo ubicarme en ese lugar cuasi de preceptor y de decirle al otro lo que tiene que hacer. O puedo preguntarme por qué cerró la puerta el representante del papá de la que estaba haciendo la tarea, no la escena. Y a partir de esa pregunta, y te acordás ahora el otro ejemplo de la tía, la mamá, ¿no? A partir de esa pregunta, empezó a explicar, o sea, a partir de esa pregunta que yo me hice, empecé a tratar de entender qué era lo que estaba pasando y me di cuenta que, creo que era una consultante, ¿no? O un consultante, no me acuerdo. El consultante o la consultante estaba bien atrapado por la mamá, pero el papá no permitía salir, no le permitía salir. Y entonces ahí uno encuentra una lógica, que no es una lógica racional que cierra 2 más 2, 4, pero encuentra una posibilidad de comprensión de lo que está pasando y de por qué Tommy, que sabe perfectamente que la puerta tiene que estar abierta, la cerró. Porque ahí es el papá que decide cerrar la puerta. Digamos, y no sé, digo, no sé si le respondemos a Rosa, ¿no? Pero hay algo en esto de el psicólogo, el terapeuta no es igual que el paciente, está diferenciado pero pertenece, ¿no? Es quien lee, ¿no? Digo, puede ser en esto, puede ser a veces sensación de. Hay un ruido que yo a veces digo, ¿estás cómodo? A veces el paciente está tomando sesión en el auto y pasa de todo atrás en la pantalla. Yo digo, ¿estás en un lugar seguro? Digamos, no, a veces lo pregunto, otras veces no, pero lo tomo como una información y
en sesión individual o grupal y en espacio de taller, es quien coordina o quien está llevando adelante la sesión, quien decide qué hace con esa información, ¿no? Tal cual. Puedo minimizar la serie y hacer de cuenta que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Yo una vez me pasó que una paciente que vive sola pasó a alguien por detrás. Yo le dije, pero nos están escuchando, a mí no me importa que me escuchen, pero es un lugar seguro para vos, ¿no? Y entonces, digamos, yo también creo estas condiciones junto con el otro, ¿no? Eh, Me acuerdo una vez la paciente estaba en un auto y había, no sé si una grúa o qué cosa atrás. Yo en un momento dije, a esta chica, capaz que esa cosa se le cae en la cabeza, ¿no? Entonces le dije, ¿vos estás viendo lo mismo que yo? Bueno, tiene mucho que ver con nuestra manera de trabajar, mucho que ver. Nosotros siempre, todos tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas. Y las cosas en general no son como esa idea. Empezando por uno mismo. Uno se puede enojar con la vida, o uno puede decir, bueno, que fluya y yo no hago nada, o uno puede encontrar un lugar en donde uno intenta que la vida sea lo más parecida posible a como uno quiere, y a la vez escucha también lo que la vida tiene para decir. Y fíjense, cuando uno se enoja con la vida puede ser el otro, cuando uno se enoja con la vida porque no es como la regla dice, o cuando uno dice, bueno, no importa, todo vale lo mismo, en ambos casos uno evita la tensión. En realidad no se evita, pero intenta evitar la tensión. Sometiéndose o intentando someter a la vida, uno evita la tensión, intenta hacer. En escenas matrices, nuestro trabajo como adultos es, yo diría, habitar la tensión que la vida trae consigo, no dejándome llevar por aquello que me corresponde a mí decidir, y sí escuchando lo que no me corresponde a mí decidir. Y eso implica una tensión, y esa tensión tiene que ver con la salud para nosotros. Ahí justo digo, otra, mi esposa se posa en el lugar y dice, otra tarjetita que dice, el amor adulto implica evitar el conflicto, ¿no? Digamos, sin tensión, sin conflicto, la vida no es verdad, Tal cual. ¿no? Y digo, ¿qué pasa cuando yo tengo una diferencia con el otro? La llevo al espacio, digo, a mí me pasó el otro día, una paciente me dijo, no me gustó una cosa que vos me dijiste en la sesión, ¿no? Entonces yo dije, es que, digo, porque la verdad no recordaba, miraba mis notas y no, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué vos me dijiste esto? ¿Por qué pasó esto o otro, no? Bueno, les traigámoslo, miremoslo. Yo digo, la verdad es que si hay algo que yo veo y escucho, lo quiero decir, lo tengo que decir. Y el otro día también pasó, que no sé, pensaba que yo dije, ¿podemos no reírnos? Sí, tal ¿No? cual. Y, digamos, y muchas veces decimos, qué bárbaro, que de pronto nos podemos reír. Ahora, pero ojo, que esto no contribuya ni a que nos tomamos en risa algo serio que pasa. Es que tiene que ver con la presencia. A veces me río porque lo que está pasando es gracioso, a veces me río para evitar lo que está pasando. O sea, nosotros tratamos de hacernos cada vez un poquitito más expertos en detectar cuando el paciente, o nosotros mismos, estamos siendo auténticos con lo que está pasando. Y acá Carol nos agrega algo porque aprendemos mucho virtual, y Carol pone un ejemplo de algo que nosotros también tomamos en cuenta, que es justo cuando el paciente está hablando, no se le cortó nunca el Wi-Fi, pero se le corta justo cuando empieza a hablar de la mamá, el papá, el hermano, o sea, justo ahí se cortó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se habrá cortado justo acá? ¿Qué pasa? Por supuesto, no vamos a llegar a una conclusión totalmente lógica y comprensible. Es una pregunta, y como ya sabemos, la pregunta me abre y la respuesta me cierra. A veces el internet, el wifi, es el lapsus de la era actual, ¿no? El fallido, el olvido, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, a veces pienso, ¿cómo ir más liviano y más yo al encuentro del paciente, del espacio? La verdad es que no sabemos cuando abrimos, cuando abrimos la puerta o cuando abrimos la sesión virtual, ¿qué va a pasar? Wow, ¿a dónde llegamos hoy? ¿Querés que cerremos contando la situación bowling? Dale, ¿qué vamos a contar de eso? Sí, vamos a contar que perdimos. Digámoslo. La situación bowling es una situación que a nosotros, los que somos terapeutas, sobre todo los 4 que jugamos, ¿no?
nos avergüenza bastante. O bueno, hablo en primera persona. Bueno, no, yo porque perdí. Es lo único que me avergüenza. A todo cuento, yo perdí, pero no sé lo bien que jugué. Digo, a mí me tiene muy contenta mi Bueno, desempeño recortado. digamos que se fue armando durante la jornada en Pinamar una situación en donde Fede, ¿no? Que es paciente y alumno, paciente mío y es alumno de la formación, Fede fue como diciendo, hay un bowling, vamos a jugar al bowling. Bueno, no había mucho quórum, sí, no, porque ya era tarde, porque era el sábado de la noche, veníamos de toda la jornada, estábamos cansados, sí, no, el bowling no sé si me interesaba mucho, pero un momento, creo que fui yo, bueno, alguien dijo, creo que fui yo, pero no importa, y si hacemos terapeuta contra pacientes, ¿no? Y yo creo que fue el principio del fin, visto con el diario del lunes fue el principio del fin, pero digo, bueno, vamos a hacer terapeuta contra pacientes, y entonces juntamos, eran 4 pacientes, juntamos 4 terapeutas, y después, y también se sumó David, que terminó siendo, David es un capítulo aparte en esta historia, pero bueno, fuimos 4 contra 4, y bueno, empezamos a perder de una manera bastante rotunda, ¿o no? No llevaba mucho la cuenta, después me di cuenta que había un tablero ahí, ¿no? Pero bueno, como que, Pero, ¿qué pasa en eso? Bueno, hubo una apuesta. Bueno, claro, hubo una apuesta que fue quizás el punto, el clímax, que es que Fede es fanático hincha de Boca y yo soy fanático hincha de River, entonces la apuesta era que el que perdía se ponía la camiseta del equipo contrario, ¿no? Bueno. Por suerte no pusimos bien la base de quiénes se iban a poner la camiseta, cómo iba a ser. Era una cosa bastante personal. Yo pensé que también iba a tener que hacer, bueno, no sé. No una cosa bastante personal entre Fede y yo, ahí, bueno, finalmente perdimos. El capítulo aparte de David es que David entró a jugar a la mitad del partido, pasado de la mitad del partido, y la verdad que levantó muchísimo el nivel nuestro. Bueno, por supuesto se despliegan ahí algo que a mí me encanta en todo este tipo de disputas, que es la cargada, ¿no? El chiste, ¿no? Y toda esa zona en donde uno puede, yo lo llamo así, ¿no? Uno puede reírse de que al otro le fue mal, porque además le fue mal y no pasa nada, ¿no? Y toda esa zona que a mí me interesa mucho. Y por supuesto la apuesta se pagó el otro día en un taller en donde yo me puse la camiseta de Boca. Digo, y es una tontería, y a la vez es algo tan básico y tan importante para mí, ¿no? Además para el paciente, pero para mí como persona es tan importante establecer ese lazo afectivo con los demás, ¿no? Que la verdad que es profundamente conmovedor. Y es otra manera y otro nivel del encuentro. ¿Qué pasa? Porque vamos hasta allá, en auto, o no sé qué, y nos encontramos y nos permitimos, ¿no? Hay una cosa de lo solemne que ¿Para qué? no sé para qué sirve, pero digamos, siempre hay respeto, hay encuentro o no, o desencuentro, a veces hay seminarios que estoy mirando que, bueno, si no está una cantidad de asistentes no se termina de hacer, y es una pena, pero también es entendible, ¿por qué no? Bueno, vamos a irnos, ¿Qué es lo próximo? Nos vamos yendo. Lo próximo de nuestras charlas es que las charlas de noviembre vamos a tener que cambiar de día, pero todavía no pusimos cuándo, pero bueno, ya vamos a informarlo. Tenemos hoy talleres de las matrices, y después viajo a España el jueves y tenemos el viernes taller en Málaga, el domingo taller en Madrid, el otro sábado talleres en Barcelona y el otro lunes taller en Santiago de Compostela. ¿Sí? Así que estamos súper contentos con toda la actividad que tenemos. Y después ya vuelvo a principios de noviembre y tenemos el último mes y medio de formación y demás antes del verano. ¿Sí? Bueno, los invitamos a todos, los que estén por las ciudades que dije, si se quieren acercar, pueden mandar mensaje al mail de Habitarnos o por Instagram, de alguna manera se conectan y por supuesto que les vamos a mandar toda la información. Bueno, Lu, un placer como siempre, che. Lindísimo. Bueno, veremos cuál es el próximo encuentro y de qué hablaremos en la próxima charla para terapeutas. Exactamente. Bueno, muchos abrazos a todos y todas. Pásenla lindo, que estén muy bien. Adiós.